El libro de Ezequiel a menudo se descuida en la Biblia, a pesar de su relevancia indiscutible. Los días de Ezequiel estuvieron marcados por la adversidad, con Sedequías como el último rey de Judá. Dada la autoridad de gobernar Jerusalén con un pequeño ejército, Sedequías enfrentó un asedio, lo que resultó en su captura por el ejército de Nebucadonzar. Cada uno de sus hijos fue asesinado ante él, seguido de la cruel eliminación de sus ojos, presenciando el final del linaje real. Posteriormente, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar durante este periodo, aunque estaba a miles de kilómetros de Jerusalén, Babilonia. La conocida canción espiritual, Them Dry Bones, se origina desde la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos del Señor. Dios intentó inculcar la esperanza en el pueblo elegido, cautivo en el distante Babilonia, debido a su maldad. La visión del Valle de los Huesos Secos, como se describe en Ezequiel 37, 1-2, se centra en los hijos de Israel, pero sus implicaciones llegan a nuestras vidas. Dios llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos, lo que indica una desolación prolongada. La sequedad de los huesos sugiere una presencia prolongada, y la evidencia de habitantes anteriores es clara. Dios quería afectar profundamente la mente y el espíritu de Ezequiel ante la aparente falta de esperanza. La negligencia de las reglas familiares establecidas por Dios puede convertir nuestros hogares en montañas de huesos secos, incluso algunos cristianos, que una vez caminaron con el Señor, pueden ser apilados de los huesos, viviendo de lo que eran en lugar de lo que deberían ser. Efesios 6:1-4 destaca la importancia de la obediencia de los niños y la responsabilidad de los padres en educación e instrucción del Señor. Ezequiel, cuando Dios le cuestiona la posibilidad de la vida en los huesos secos, reconoció la imposibilidad de la situación, lo que indica que solo el Señor lo sabría. Esto enfatiza la necesidad de intervención divina para cualquier renacimiento. Incluso hoy, si deseamos un avivamiento, dependerá del Señor, que sea capaz de realizar lo impensable. La orden de profetizar a los huesos secos ha revelado una verdad crucial. La proclamación de la palabra de Dios lleva consigo el poder. La vida está presente en la Biblia, ofreciendo vida y fe a quienes la reciben. Ezequiel fue testigo de un evento milagroso cuando los huesos comenzaron a unirse, seguido del crecimiento de los músculos y la carne. Sin embargo, permanecieron sin vida hasta que el Espíritu fue volado sobre ellos. La instrucción posterior de profetizar en el viento, que representa al Espíritu Santo, señaló que la organización de la Iglesia es ineficaz sin la presencia del Espíritu Santo. La Iglesia, sin aliento divino, es un cuerpo sin vida. Ezequiel se dio cuenta de que el Espíritu Santo es esencial, como lo era para Adán al principio. Al obedecer las instrucciones divinas, Ezequiel fue testigo de un ejército de huesos secos que se convirtió en una gran multitud viva. La visión fue aclarada por Dios, revelando que estos huesos eran toda la casa de Israel, desesperada y considerada perdida. Dios prometió abrir sus tumbas, traerlas de regreso a la tierra de Israel y colocar su espíritu en ellas. El renacimiento descrito en la visión de Ezequiel destaca la importancia de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en la restauración espiritual. El pasaje en Ezequiel 37:14 promete que Dios pondrá su espíritu en el pueblo, trayendo no solo la vida, sino también el regreso a la tierra prometida. Además, la visión de Ezequiel sugiere que la restauración espiritual no es solo un problema individual, sino también nacional. La casa de Israel, incluso considerada perdida y desesperada, recibió la promesa de restauración. Esto enfatiza la amplitud del amor y el poder de Dios para brindar un avivamiento no solo a las vidas individuales, sino también a todas las comunidades y naciones. La correlación entre la visión de Ezequiel y la creación de Adán
donde Dios sopla el aliento de la vida, destaca la continuidad del plan divino para la restauración de la humanidad. La necesidad de nacer del Espíritu, como lo mencionó Jesús en Juan 3, 5-8, refuerza la continua dependencia del ser humano en el aliento vital del Espíritu Santo. Por lo tanto, al contemplar esta visión profética, tenemos el desafío de buscar la renovación espiritual en nuestras vidas y comunidades. El renacimiento no es solo una experiencia histórica, sino una realidad continua que Dios desea para su pueblo. A medida que pasamos a su palabra y buscamos la plenitud del Espíritu Santo, podemos presenciar no solo la restauración individual, sino también el renacimiento espiritual a gran escala. Esta búsqueda activa de la presencia de Dios y la aplicación de su palabra es crucial para una experiencia completa de avivamiento. Nos damos cuenta de que el mensaje trascendental va más allá del contexto histórico y alcanza las fibras más profundas de la experiencia humana. La resurrección espiritual retratada en el Valle de los Huesos Secos resuena en la vida de cada individuo y de la comunidad en general. Así como los huesos secos han sido revividos por la palabra de Dios y el aliento del Espíritu Santo, somos recordados de nuestra continua necesidad de que estos elementos realmente vivan espiritualmente. La sequedad espiritual, a menudo presente en nuestras vidas, puede transformarse en vitalidad cuando sometemos a la palabra de Dios y permitimos el rendimiento del Espíritu Santo. La correlación entre la visión de Ezequiel y la creación de Adán enfatiza la consistencia del plan divino. Dios, que sopló el aliento de la vida en Adán, continúa ofreciendo la vida espiritual a la humanidad. El nuevo nacimiento mencionado por Jesús destaca: se promete que la casa aparentemente perdida y desesperada de Israel es devuelta a la tierra prometida y revivida por el aliento del Espíritu. Esto ilustra la amplitud del amor de Dios, que apunta no solo a los individuos, sino también a las comunidades enteras. Al considerar el renacimiento espiritual, nos desafían a buscar activamente la presencia de Dios y la aplicación de su palabra. La revitalización espiritual no es una experiencia aislada, sino un llamado a toda la Iglesia y, por extensión, para toda la sociedad. La visión de Ezequiel nos recuerda que cuando nos dedicamos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, podemos presenciar una profunda transformación espiritual. En este contexto, la conclusión de la visión, donde Dios promete poner su Espíritu en el pueblo y establecerlos en su propia tierra, es una promesa de una vida y restauración abundante. La obra del Espíritu Santo no solo da vida, sino que también conduce a un lugar de promesa y propósito. Por lo tanto, al reflexionar sobre la visión de Ezequiel, estamos instigados a buscar continuamente este renacimiento espiritual. La invitación a profetizar sobre los huesos secos y llorar al Espíritu Santo hace eco en nuestros corazones hoy. El Dios que trajo la vida a los huesos secos de Israel todavía puede dar vida a los lugares secos y desolados en nuestras propias vidas y comunidades. Que nos entreguemos a la palabra de Dios y busquemos la plenitud del Espíritu Santo. Podemos experimentar no solo la restauración individual, sino también un avivamiento espiritual que impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Que el profundo mensaje de la visión de Ezequiel resuene en nuestros corazones, inspirando una búsqueda continua de la presencia viva de Dios en nuestras vidas. El mensaje final es que Dios restaura la vida espiritual, colocando su Espíritu en su pueblo, llevándolos de regreso a la vida espiritual. Esta visión de Ezequiel es un ejemplo clásico de avivamiento, donde la revitalización espiritual ocurre a través de la combinación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El mismo principio se aplica hoy, cuando la Iglesia está dedicada a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, puede experimentar un avivamiento espiritual.